separados, aleluya. Jeremías 1:5, y la versión NBI dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú abriendo el corazón de cada uno de nosotros, nuestro entendimiento, Padre, para que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y yo me presento, Señor, para que seas tú usándome como solamente tú puedes y sabes hacerlo. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. En el capítulo 1 del libro de Jeremías se registra el llamado y la misión de Jeremías. Y a mí me interesó mucho ver que Jeremías, dice la historia, que era hijo de un sacerdote y que nació y creció en una aldea sacerdotal de Anatot. Y esto quiere decir entonces que Jeremías no solamente era profeta, sino que también era un sacerdote de Jehová. Y a Jeremías Dios lo llama para que sea profeta del reino sur de Judá, porque en este tiempo, en el reino sur de Judá, dice que el pueblo se estaba rebelando contra Dios y estaba haciendo alianzas políticas para buscar la liberación de sus enemigos. Y digo yo, oiga esto, el pueblo se alía con naciones que no conocen a Dios, con naciones que no tienen temor de Dios, que sirven a otros dioses, buscando un beneficio personal. Es decir, que el pueblo, por buscar un beneficio, rompió el pacto que tenía con Jehová. Si leemos en Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4, ahí está en pantalla, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y quiero que usted sepa que la orden de Dios era que destruyeran del todo aquellas naciones, pero si usted lee la historia, se da cuenta de que el pueblo no destruyó a todas las naciones, sino que quedaron algunas. De esas naciones que quedaron, dice la palabra, que Dios permitió que se levantaran contra el pueblo con un propósito. ¿Saben que a veces cuando Dios nos manda a nosotros a destruir todo lo que es pecado, todo lo que puede contaminarnos, si nosotros no nos retiramos, Dios permite que se quede, que no haga la guerra para que aprendamos una lección? Que cuando Dios te manda a hacer algo, no lo hagas a media, sino que lo hagas completo. Y dice la palabra en el 3: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y el 4 dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Oiga, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es decir, que no era un capricho de Dios. No es un Dios tirano que te dice: no quiero que hagas esto, porque sí hay un propósito. Dios dice: no quiero que tus hijos se emparenten con gente que no tenga temor de mí, que no sea parte de mi pueblo, porque puede ser que si se unen a ellos, si hacen un yugo desigual, entonces ellos, mis hijos, terminarán adorando a otros dioses. No alianza entre gente que no tiene temor de Dios. Pero a mí me llama la atención esto, que ellos hicieron alianza para poder librarse de los enemigos que el mismo Dios había permitido con un propósito. Y digo yo, ¿cuántas veces la desesperación nos empuja a nosotros a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios?
Cuidado con la desesperación. Yo siento que Dios le está hablando a alguien aquí en específico. Cuidado con tu desesperarte por algo que tú estás pasando y te vas a tomar lo primero que el enemigo te está poniendo en bandeja de plata. Puede ser que parece bonito, puede ser que es atractivo y puede ser que te está diciendo, si lo haces vas a salir de esto, y es voluntad de Dios. Cuidado si fue Dios que permitió eso. Cuidado si es Dios que lo está haciendo con un propósito, pero como tú estás desesperado. Hay alguien aquí que yo creo, porque siento fuerte al Espíritu Santo dentro de mí, que me está diciendo, habla esto, que va a tomar una decisión desesperada, que va a tomar una decisión porque siente que tiene el agua hasta el cuello, y si la vas a tomar, el Señor te dice, no la tomes, porque yo no estoy ahí. No la tomes porque va en contra de mi voluntad. Cuidado, Dios mío, Señor, aleluya, porque puede ser que si tú tomas esa decisión ahora de hacer lo que tú tienes en mente hacer, puede ser que ese sea tu cruz más adelante y nadie te la va a quitar, porque ya Dios te habló hoy y Dios te dijo, no tomes esa decisión. Ten cuidado, aleluya. Cualquier relación íntima con gente del mundo puede separarnos de Dios, puede quitar de nosotros la santidad de Dios. Cuidado con las alianzas, pueblo de Dios. Y dice que Dios llama a Jeremías para llevar un mensaje de juicio y destrucción si el pueblo no se arrepentía. Y me llamó mucho la atención la condición del pueblo, pero más me llamó la atención que dice la palabra que del medio del pueblo Dios escoge a Jeremías para que le hable al pueblo. Y me llamó la atención esto porque si Dios llama a Jeremías, quiere decir que aunque el pueblo estaba rebelándose contra Dios en rebeldía, Jeremías no. ¿A quién es que Dios usa? ¿A quién es que Dios quiere usar en este tiempo? A la gente que decide no contaminarse. A la gente que aunque vea lo que vea, dice, yo no voy a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Yo sé cuál es el propósito de Dios. Yo sé cuáles son los mandamientos de Dios. Y aunque ellos estén descarrilando, yo no tengo por qué seguir la corriente. ¿Cuál es el problema de esta generación que sigue la corriente? Usted no ha visto que hay modas que salen que quizá a usted no le gusta, pero como es la moda y yo no me quiero quedar atrás, y aunque yo no uso falda corta, pero esa es la moda, déjame ponerme mi falda corta. Señores, nosotros no estamos para seguir corriente. La palabra de Dios dice que estamos para seguir al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y dice aquí en el capítulo 1 de Jeremías, en el verso 5, antes de que te formase, en la Reina Valera. Y me llamó mucho la atención esta palabra, antes de que te formase. Dios no le está diciendo a Jeremías, antes de que tú te formaras. Dios le está diciendo, antes de que yo te formara, antes de que yo te creara, te conocí. En otras palabras, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, estuviste en el corazón de Jehová. Yo quiero que tú sepas que a ti te pensaron. Yo quiero que tú sepas que quizás tus padres querían abortarte, que quizás ellos no querían tener hijos, pero el que quiso que tú estuvieras aquí en la tierra fue Jehová. Independientemente de lo que quisieron tus padres, lo que a ti tiene que importarte es que tú estás aquí por voluntad de Dios. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Y el Señor le dice a Jeremías, antes de que yo te formara, te tuve en el corazón, Jeremías. Y me llamó la atención esto porque en la Reina Valera dice, antes de formarte te conocí. Pero en la versión NBI dice, antes de que te formase, ya te había elegido. Y digo yo, te conocí. ¿Y por qué la NBI dice elegido? Conocer, elegir. Escuchen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la palabra presciencia, no presencia, sino presciencia, es una palabra compuesta. Pre significa antes y ciencia, conocimiento. Escuche, hablamos de dos palabras, elegir y conocer. Y Primera de Pedro habla de la palabra presciencia y dice que fuimos elegidos según ¿qué? La presencia de Dios. Y aquí decíamos que presciencia es una palabra compuesta, pre antes, ciencia, conocimiento. Es decir, que Dios nos escoge según su conocimiento anticipado. El que habita la eternidad, el que conoce el pasado, presente y futuro. Es decir, que a Dios nada lo sorprende. Cuando yo estoy viviendo este capítulo, hace rato que ya Dios está en mi próximo capítulo. Sabe lo que me pasó, lo que me está pasando y lo que me va a pasar. Y él le dice a Jeremías, antes de que tú tuvieras en el vientre de tu madre, hace rato que yo conocí tu pasado, presente y futuro. Y basado a eso, Jeremías, te escogí. ¡Wow! Escuche, cuando Adán y Eva pecan, ¿usted piensa que Dios no sabía que ellos iban a pecar? Dios sabía que ellos iban a pecar. Y hay gente que dice, pero ¿y por qué si él sabía que ellos iban a pecar, no hizo nada para evitarlo? Recordemos algo, Dios nos crea a nosotros con algo que se llama decisión propia. Dios no te obliga a que tú le sirvas, Dios te da a escoger. Él mismo le dice en Deuteronomio a su pueblo, te he dado a escoger entre la vida y la muerte, escoge bien. Yo decido qué hacer con lo que Dios me dio. Es decir, que a Adán y a Eva ya Dios sabía que ellos iban a pecar, y basado en ese conocimiento dice el libro de Primera de Pedro, ahora en el versículo 20 del capítulo 1, si lo tienen ahí, Primera de Pedro 1, verso 20. Si no lo buscamos por aquí. Gloria a Dios. Ok, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Dice que Jesucristo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de que Adán y Eva existieran, ya Jesucristo había sido destinado, ¿para qué? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que ya Cristo estaba esperando a que aconteciera lo que Dios sabía que iba a acontecer. Y digo yo, ¿cuán grande es el amor de Dios? Porque aún sabiendo que el hombre le iba a fallar, Él no nos deshizo, sino que tenía un plan para que no nos perdiéramos. ¿Cuánto glorifican a Dios? Aleluya. Es decir, entonces, cuando el Señor le habla a Jeremías, dice que luego de ese conocimiento previo, basado en ese conocimiento, viene la separación o santificación. Y esto habla de que ya Dios tenía prevista la manera de vivir de Jeremías. Jeremías no iba a venir a la tierra sin saber qué hacer o para dónde ir. Tenía un plan trazado y tenía que saber cuál era el plan que tenía que seguir, cómo era que tenía que vivir aquí en la tierra. Y sabemos entonces, como decíamos al principio, que Jeremías nació y creció en un hogar sacerdotal. ¿Usted está viendo esto? O sea que él no nació en un hogar sacerdotal porque sí, era porque había un plan previsto de parte de Dios. ¿Qué oía Jeremías todo el día? ¿Cuáles eran las cosas que veía Jeremías todo el día desde niño? Desde que nació en un ambiente totalmente de Dios. Dios sabe
cómo hace las cosas. Y yo quiero que tú sepas que todo lo que tú has pasado tiene un propósito. Nada te ha pasado porque sí. Aún las cosas que tú no entiendes y que tú dices, pero esto como que no tiene lógica. Yo no sé si es un plan que Dios tiene. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Dios sabe por qué. Lo único que hay que hacer es conectarse con Él para que Él nos revele cuál es su plan para con nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo que ser madre soltera? ¿Qué tú quieres lograr de mí con esto? ¿Por qué tú me lo permites a mí? ¿Por qué si hay tantas mujeres con sus esposos, yo tengo que ser madre soltera? Dios sabe por qué. ¿Qué Dios quiere sacar de ti? ¿Cómo Dios quiere usarte a través de ese sufrimiento que tú estás pasando? De esa falta de un hombre en la casa. Amén, aleluya. Y dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos, oiga lo que dice, somos hechura suya. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos creó de acuerdo al modelo de Cristo. Y yo decía, entonces, quiere decir que todo ser viviente tiene la capacidad de servir a Cristo. Nadie puede decir, es que yo no puedo, es que se me hace difícil. Te crearon capaz para servir a Dios conforme al modelo de Cristo. Lo que pasa es que nosotros no decidimos por Él, sino por las cosas del mundo. Y he hablado, aleluya, acerca del valor. ¿A qué le damos más valor? A las cosas del mundo, como dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Cuál es tu Dios? ¿Detrás de qué tú vas? ¿Qué es lo que tú valoras? ¿Qué es lo que tú consideras más importante? Aleluya. Y dice la palabra en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, en el verso 2, la parte B, que fuimos separados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso es que a nosotros nos llaman cristianos, porque vivimos como vivió Cristo. Todo el que vive de acuerdo a lo que modeló Jesucristo es cristiano, no el que dice que es cristiano. ¿Usted entendió eso? Muchos dicen, yo soy cristiano, pero no viven conforme al modelo de Cristo. Dice que el Señor nos separó para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, separados del mundo. Y cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando de la tierra, de la naturaleza, de la gente. Quiero que usted entienda esto. Hay cristianos que, como no entienden qué significa mundo, se alejan de la gente. Dios no nos mandó a alejarnos de la gente, al contrario. A Jesús lo criticaron porque se juntaba con la gente y decían, pero ¿qué hace este hombre que es profeta juntándose con los pecadores? Y Jesús dijo, yo vine a salvar lo que se había perdido. El médico no va donde los que están sanos, sino donde los que están enfermos. Entonces, cuando la Biblia habla de mundo, habla de un sistema que está bajo el gobierno de las tinieblas. De ahí fue que Dios nos separó del sistema que opera bajo el gobierno de Satanás, no de la gente. Amén. Y dice Efesios capítulo 5, del verso 8 en adelante. Gloria a Dios. Efesios, ok, del 8 en adelante dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, Pablo hablándole al pueblo de Efesio, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo erais ¿qué? ¿Qué decíamos? Que los que están en el mundo son los que están bajo el gobierno, los que se rigen conforme al gobierno de las tinieblas. Pablo dice, en otro tiempo ustedes se regían, caminaban conforme a ese sistema, pero ahora ustedes están en luz, caminen entonces conforme a la luz.
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y antes de continuar, yo quisiera definir rápido lo que es bondad, justicia y verdad. Dice que bondad es la inclinación a hacer el bien. Cuando una persona es bondadosa, le sale ayudar al que esté en necesidad. No hay que pullarlo, no hay que decirle, es que le sale porque tiene la bondad dentro de él. Y la justicia es hacer lo que es correcto. Si leemos en el Sermón del Monte, que se encuentra en el libro de Mateo, a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7, encontramos allí una enseñanza detallada acerca de lo que es la justicia de Dios. Y un ejemplo de esto es donde Jesús dice: amar a vuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Pablo dice: ustedes ahora son luz, andad conforme a la luz. Y el Señor dice, aleluya, que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. ¿Cómo era cuando estábamos en las tinieblas? Todo lo contrario. Yo voy a orar por mi enemigo. Yo le voy a pedir a Dios que bendiga a mi enemigo, que lo ayude, que lo sustente. Jehová, ayúdame. No, mátalo. Quítamelo del medio, que ya no aguanto eso. El que me está haciendo la guerra, Señor, y es que tú no vas a hacer nada por él. Tú no me vas a ayudar a mí, Señor. Y nos desesperamos y queremos coger un cuchillo y cortarle la garganta. Nadie dice amén aquí, porque aquí nadie siente eso. Solamente yo lo he sentido, Jehová. Creo que no me voy a ir para el cielo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos llegan esos sentimientos y que tenemos que luchar contra ellos? Cuando alguien se levanta en tu contra sin tú hacerle nada, en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, ese vecino que desde que te traen unos muebles nuevos saca la cabeza y empieza con la envidia a hacerte la vida imposible. Tenemos enemigos de gratis, pero el Señor dice: por ellos quiero que ores y quiero que me pidas que los bendiga. Y eso es, según la palabra, hacer lo que es correcto. Y fíjese que amar, cuando usted ama, no es un sentimiento, no es algo que usted siente, es algo que usted hace. Dice que cuando usted ama, usted busca el bien de las demás personas. Usted procura que a esa persona no le falte nada, que a esa persona, en cuanto sea posible en usted, esté bien. Eso es amar. Y 1 de Juan 2, del 9 al 11, dice la palabra. Digan que le queda al lado bueno, no está fuerte. Del 9 en adelante dice: el que dice. Yo les decía a ustedes que no se trata del que dice, ¿verdad que no? Sino del que hace. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Aborrece significa y odia a su hermano. Está todavía en tinieblas. Estar en tinieblas es estar bajo el gobierno de Satanás. Regirte según el modelo de Satanás. Y dice aquí, si tú dices: no, yo soy cristiano, pero todavía odia en tu corazón a la gente, todavía tú estás siguiendo el modelo de Satanás. Lo dice la palabra. Dice: el que ama a su hermano, en el verso 10, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esto me llamó la atención, la palabra permanece en la luz. O sea que es una lucha constante para que no te saquen de donde Dios te quiere. Usted ve que Jenny decía en el video: yo tengo una lucha, y es que a mí me gustaba el baile, y a veces me llegan los recuerdos de la música que me gustaba y los pies se me mueven solo, pero yo tengo que detenerlo para no volver al lugar de donde Dios me sacó. ¿Saben que una de las cosas que el enemigo usa para que tú te separes de Dios y vuelvas a las tinieblas es la misma gente? Dice la palabra: hierro con hierro se afila, ¿verdad que sí?
Dios permite que entre nosotros choquemos, pero es para formarnos, no para que nosotros terminemos afuera en las tinieblas. Cuando alguien según tú se levante contra ti, míralo como lo mira Dios, un instrumento para formar mi carácter. No lo tomes personal, porque ahí es donde está el problema, que lo tomamos personal y nos sentimos la víctima. Tú no eres víctima, tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios tienen luchas. Los hijos de Dios tienen guerra para poder permanecer en la luz, dice la palabra. Y dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como yo decía, el que aborrece, el que odia, él cree que va caminando bien porque se cree víctima. Es a mí que me están haciendo la guerra. Pero Dios no está mirando de esa forma. Dios está mirando que tú te estás defendiendo en la carne. Porque cuando uno se llena de resentimiento y de odio contra el que le hace la guerra y no hace lo que dice la palabra, que ama y que ora por el que se levantó contra ti, tú crees que va bien, pero te tiniebla, dice la palabra. ¿Usted está entendiendo esta palabra? Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar las situaciones de manera espiritual y no de manera carnal, porque sí que tenemos estas luchas, pero somos hijos de luz, dice la palabra. Y continuando con Efesios, habla de bondad, justicia y habla también de verdad. Y uno de los significados de verdad es autenticidad. Es decir, que una persona verdadera o auténtica es realmente lo que parece o dice que es. Cuando yo soy auténtica es porque yo no ando queriendo mostrarle a la gente una cara falsa. Hay mucha falsedad dentro del pueblo de Dios. Por eso el mismo Juan decía, examinen los espíritus. No todo el que se para y predica viene realmente de Dios. No todo el que te profetiza de parte de Dios. No todo el que está en la iglesia es de Dios. Hay mucha falsedad. Entonces dice la palabra que no es el que dice que es, sino es el que es realmente lo que dice que es. ¿Cuánto dicen amén? Ya estoy terminando. Y continuando con la lectura en Efesios, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Escuchen, no nos hagamos partícipe en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo así? A nosotros, diga que no. ¿Cuánta gente viene a sembrarnos discordia en contra de un hermano, en contra de un líder? ¿Cuánta gente nos trae chisme? ¿Qué yo hago? Porque si yo escucho, yo soy partícipe. Pero si yo lo detengo y le hago ver su error, entonces yo, dice la palabra, estoy reprendiendo. Porque reprender significa hacerle ver su error. Cuando usted escucha el chisme, y mucha gente que hace, no solamente escucha, lo saborea y lo divulga. Aquí nadie hace eso. Gracias a Dios, gloria a Dios, amén, amén, aleluya. Nos vamos para el cielo. Nos vamos para, amén. A nadie le gusta el chisme, a nadie le gusta que se lo traigan. Decía una comediante que a mí nunca se me olvida, yo dejé eso del chisme. Es que no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a chismear. Pues sucedió un evento en el barrio y ella se entera y esa mujer se puso mala y se trayó en el piso y dijo, ay, déjenme chismear, déjenme hablar, no aguanto. El chisme, dice hablando Santiago, que la lengua es pequeña, pero hace tanto alarde, puede encender el bosque. Todos tenemos que tratar de controlar la lengua. Aleluya.
Entonces, no nos hagamos partícipes de lo que hacen los hijos de las tinieblas. Siembran discordia entre hermanos, traen chisme, amén. Hacen cosas que traen pleitos entre nosotros. Hacen cosas que pueden hacer que la iglesia se divida. Yo siempre he dicho, el hecho de que estemos todos aquí no significa que estemos unidos. Puede ser que estamos juntos, pero no unánimes. Y Dios quiere no solamente un pueblo junto, sino unánime. Dice amén. Y para ya terminar con el último punto, la separación para Dios debe ser total, aunque esto vaya en contra de mis propios sentimientos. ¿Usted entendió? La separación para Dios debe de ser total. No puede haber un espacio como hicieron los hijos de Israel. Dejaron un espacio para que el mismo pueblo que ellos dejaron vivo se levantara luego contra ellos. Y eso mismo usó Satanás para luego hacer que ellos se aliaran con ellos y terminaran siendo un pueblo rebelado contra su Dios y rompiendo el pacto. Entonces la separación debe de ser total. Y yo quiero leer Génesis capítulo 12, y ya con esto voy concluyendo. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La orden de Jehová es que se vaya de su tierra y de su parentela. Pero fíjense lo que dice en el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea que Abraham, ¿qué? Obedeció a la voz de Dios. Pero ¿qué dice en el versículo 4? Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, Abraham obedece en salir de su tierra, pero no obedece en salir de su parentela, porque se lleva con él a Lot. ¿Quién era Lot? Lot era hijo del hermano de Abraham, era su sobrino, y Abraham se lleva a Lot con él. Yo estoy viendo aquí sentimientos de familia que lo unían y que no permitieron que Abraham obedeciera de manera total. Yo sé que hay cosas que se presentan en la vida de nosotros cuando queremos agradar a Dios. Hay sentimientos que quieren alarnos a permanecer en el lugar de donde Dios no nos quiere. Porque aunque Abraham salió de su tierra llevándose con él a Lot, seguía siendo el mismo ambiente del cual Dios lo quería sacar. Y a veces nosotros dejamos el mundo, pero nos traemos algunas cosas para la iglesia. Y yo creo que si Dios trajo esta palabra para nosotros, es porque quizás entre nosotros hay mezcla. Hay mezcla de cosas a las que estamos atados sentimentalmente. Y yo quiero continuar haciendo una pausa en Jeremías. Jeremías capítulo 20, del 1 al 2. Escuchen lo que dice la palabra acerca de Jeremías. Jeremías 20, del 1 al 2. Ok, dice, hablando Jeremías, el profeta al cual Dios había escogido: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. El 2 dice: y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Escuche la condición de Jeremías. El profeta que Dios escoge, lo están azotando y lo ponen en el cepo. Esto me habla de que Jeremías estaba pasando por un momento de dolor.
quizás por un momento de desesperación y quizás por un momento de tristeza y también confusión. Porque como que si Dios me llama y me envía para algo, yo voy a tener que pasar por esa situación. A veces creemos que porque estamos en Dios, que porque Dios me envió, yo soy intocable. A mí nadie me va a tocar, a mí nada me va a pasar, nadie se puede levantar contra mí. Mentira. A veces Dios permite que pasen cosas en nosotros con un propósito. Pero escucha lo que dice Jeremías en medio de su desesperación. En los versículos 7 al 9 dice: del 7 al 9, me sedujiste, dice Jeremías, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, burlado. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, profetizando, doy voces, grito, violencia y destrucción, decía Jeremías. Eso es lo que Dios anunciaba para el pueblo. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, Jeremías dice: ¿de qué me sirve? ¿De qué me vale que yo diga lo que Dios me dice que diga? Si mira lo que estoy pasando. Me encuentro en el cepo, aleluya, y me encuentro azotado. Mira el dolor de Jeremías. Pero dice el 9: y dije, ay, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A veces el dolor nos quiere volver atrás, a que abandonemos la carrera, a que dejemos de agradar a Dios, y el enemigo quiere tomar ventaja. Pero Jeremías decía: aunque yo sentí eso, no pude devolverme. Y eso mismo pasaba con Abraham. Dios le dijo: quiero que te alejes de tu parentela. Pero Abraham no pudo totalmente separarse de su parentela y se pegó de Lot. Pero mire lo que pasa, aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí, alguien con quien Dios tiene propósito, pero que quizá está pasando por lo que pasó Jeremías. El dolor lo embargaba, no entendía, pero caramba, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué me pasa esto? O alguien que, como Abraham, se siente que no puede soltar algo que Dios te dijo que soltaras. Y dice la palabra en el capítulo 13 de Génesis, del 5 al 8, dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y el verso 14 dice: y Jehová dijo a Abraham después, escucha lo que dice, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tus descendientes. Después que Lot se apartó. ¿Cuál es tu Lot? ¿Cuál es el Lot al cual tú te adheriste y no quieres soltarlo? Ay, porque yo lo amo, porque es que me gusta, es que no puedo dejarlo. Hay compañías, como dice la palabra en 1 Corintios 15:33, en la versión NBI dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen
las buenas costumbres. ¿Qué importa cuánto tú te llenes de Dios si cuando sales tus amigos íntimos no tienen temor de Dios? Aleluya. Dice la palabra en Proverbios capítulo 13 verso 20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La palabra sabio, dice la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios me está diciendo, el que anda con gente que teme a Jehová se hará también temerosa de Jehová. Pero si yo me junto con gente necia, gente que no tiene temor de Dios, yo seré quebrantado. La mala compañía corrompe las buenas costumbres. ¿De qué Dios quería librar a Abraham? De corromperse. ¿Y sabe lo que significa corromper? Hacer que una sustancia se descomponga de modo que huela mal y no pueda ser utilizada. No solamente Dios no podrá utilizarte mientras estés adherido a ese lodo, sino que vas a oler mal delante de la presencia de Dios, porque lo que te está llenando aquí se está corrompiendo allá. Yo no sé a quién Dios le está hablando, aleluya. Pero esta noche, si verdaderamente tú quieres agradar a Dios, hay números de teléfono que tú vas a tener que borrar, radical. Hay gente de Facebook, de Instagram que se tienen que ir, tienen que ser eliminadas porque no te hacen bien, aleluya. Te corrompen, te drenan, te sacan lo que Dios te da, te están contaminando. Hay relaciones íntimas, relaciones de pareja entre mujer y hombre aquí que no son de Dios y que tú tienes que cortarlas si verdaderamente tú amas a Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie. La palabra separado significa lejos, distante y significa solo. Hay momentos donde Dios te quiere solo. Yo no sé, tú quizás me has dicho, Señor, pero yo quiero tener una pareja. Pero el Señor dice, pero es que esa pareja no viene de mí, no es mi tiempo. Esa pareja no tiene temor de mí. Y como no tiene temor de mí, te va a corromper, aleluya. Hará que tú te alejes de mí en lugar de que te acerques a mí. Dios te está hablando y Dios te está diciendo, aleluya, tengo plan de utilizarte. Siempre me ha llamado la atención lo que dice Génesis capítulo 1. Y vio Jehová que la luz era buena y la separó de las tinieblas. En otras palabras, Dios dice, es buena la luz, quiero utilizarla, pero si está mezclada con las tinieblas no me sirve de nada. No me sirve. Hay gente que le sirve a Dios solamente con el talento, pero no le es útil a Jehová para hacer su voluntad. Porque estás mezclado, porque has dejado que el mundo se meta, aleluya, en tu vida, en tu círculo íntimo. Y hoy Dios te dice, separado, te quiero separado, aleluya. Suéltalo aunque te duela, suéltalo, déjalo ir porque te está corrompiendo, porque no es parte del plan. Dios te dijo, te quiero lejos de Lot. Tu gloria, Señor, aleluya, llenando esta casa, Padre, fortaleciendo, Dios mío, Padre, esos corazones, esas mentes que están debilitadas, aquellos, Padre, que saben que tienen que hacer lo que tienen que hacer, para que esta noche, al salir de este lugar, Señor, tomen la decisión correcta, que no se dejen llevar por los sentimientos, por el dolor, por la tristeza, por el quebranto. Sigue haciendo la voluntad de Dios, aleluya, aleluya. Dios les bendiga hasta aquí, mi Padre.